Efectos de la atmósfera en el haz de luz. Atenuación. En la atenuación podemos ver la ley de Baer o Lambert como la óptica, que también conocida como la ley de Baer o de Baer-Lambert-Bouguer, es la relación empírica que relaciona la absorción de luz con las propiedades de material atravesado. Los factores principales que intervienen en la ley de Baer-Lambert son intensidad transmitida, intensidad detectada, la longitud del enlace y el coeficiente de atenuación, para el cual el coeficiente de scattering y absorción son los que la determinan mediante las moléculas y aerosoles presentes en la atmósfera. El esparcimiento es otro de los efectos que produce la atmósfera en el haz de luz. La dispersión de Rayleigh es la dispersión de luz visible o cualquier otra radiación electromagnética por partículas cuyo tamaño es menor que la longitud de onda de los fotones dispersados. La dispersión de Rayleigh es el resultado de la polarización eléctrica de las partículas. El campo eléctrico oscilatorio de una onda luminosa actúa sobre la carga de partículas provocando que oscilen en la misma frecuencia. La partícula se convierte en un pequeño dipolo radiante cuya radiación visible es la luz dispersada. Por lo tanto, la onda incidente lleva al dipolo eléctrico oscilante, que eso lleva a la radiación de la luz y por último a la onda scattering. En términos de dispersión, está muy extendido en la literatura científica el término recomendado por la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Es esparcimiento recomendado el uso de la dispersión de luz de los diversos colores que componen su espectro. El factor de dispersión de Rayleigh viene dado por una ecuación mediante la cual, a menor longitud de onda, mayor será la dispersión de Rayleigh, y viceversa. La dispersión de luz por las partículas mayores a un décimo de longitud de onda se explica con la teoría de Mie, que es una explicación más general de la difusión de radiación electromagnética, donde el coeficiente de atenuación empírico debido a scattering está expresado en la ecuación que se muestra. La absorción es otro de los efectos de la atmósfera sobre el haz de luz, debido a la parte imaginaria del índice de refracción. Viene dado por el producto de la sección cruzada de absorción por la concentración de partículas absorbentes. La turbulencia en el haz de luz se conoce como la variación aleatoria de n por calentamiento. El haz vagabundo Wien-Wander es la focalización o desfocalización. Esto es la variancia radial del haz, donde el parámetro de turbulencia es máximo 10 a la menos 13 y mínimo 10 a la menos 17. En la turbulencia también está presente la cintilación, que es la fluctuación de intensidad. Viene dada por la ecuación que se presenta, donde la variancia de distribución logarítmica normal es para fluctuaciones pequeñas y k es el vector de onda. El clima es otro de los efectos de la atmósfera sobre el haz de luz. La lluvia produce un efecto de reducción en la distancia del enlace. El radio de las gotas de lluvia deben ser de 200 menos 2000 micrómetros, mucho mayores a la longitud de onda para poder mantener un margen de seguridad. La nieve son partículas mayores que las gotas de lluvia. Crean más problemas por atenuación que por dispersión, y la atenuación potencial es de 3 menos 30 decibeles por kilómetro. La niebla también produce reducción de la distancia del enlace. El tamaño de las partículas de lluvia es aproximadamente la longitud de onda. La distribución de las partículas varía según el tipo de niebla y tienen menos problemas por atenuación que por dispersión. El haz de luz puede ser desviado en distintas direcciones debido a los cambios de índice de refracción. Este fenómeno se conoce como desviación del haz de luz debido a la refracción a través del aire, similar a lo que sucede cuando la luz pasa a través de otra clase de medio refractivo como un lente de vidrio. El centelleo es la consecuencia de la turbulencia térmica que ocurre dentro del medio de propagación, la cual produce una distribución aleatoria de las células. Dichas células tienen tamaño de 10 centímetros por kilómetro. La temperatura e índice de refracción variables que tienen como resultado la dispersión, cambios de trayecto y la variación de ángulos de llegada. Asimismo, el centelleo hace que se distorsione el frente de onda, con lo cual el haz se desenfoca. Efectos de la atmósfera en los receptores de detención directa. Las leyes geométricas intervienen en estos efectos, donde la reflexión y la refracción son aplicables, y la difracción no es un efecto dominante.
La radiación óptica que proviene del emisor tiene un principio de frente de onda plano. Sin embargo, la interacción con la turbulencia atmosférica da como resultado una distorsión de fase y pérdidas por atenuación. Esta fase distorsionada del láser, conocida como explicker, incide sobre la apertura de la entrada del receptor. Para el cálculo del presupuesto de potencia, es decir, la potencia de la señal que incide en el receptor, puede emplearse la ecuación que se muestra, donde PS y PT es la potencia óptica promedio de la señal en el receptor y en la transmisión, respectivamente. NT y NA es la eficiencia óptica del transmisor y de la apertura de la antena óptica transmisora. AT y AR es el área de apertura del transmisor y del receptor, respectivamente. Lambda sub T es la longitud de onda del transmisor. LTP, LAM, LPOL, LRP son las pérdidas por apuntamiento del transmisor, pérdidas por absorción en el medio, pérdidas por desacoplamiento de polarización y pérdidas por apuntamiento del receptor, respectivamente. Z, la distancia del enlace. Y por último, NR es la eficiencia de recolección del receptor. Efecto heterodino en el canal atmosférico. El proceso de mezclado coherente requiere que el haz local sea alimentado con el haz recibido a fin de que sea eficiente y puede ser implementado de dos diferentes formas. Si la frecuencia de la señal y del oscilador local son diferentes y no correlacionadas, el proceso se refiere como una detección heterodina. Debido al proceso de mezclado, teóricamente, los receptores coherentes son más sensibles que los de detección directa. Enlaces intersatelitales ópticos. Estos permiten la retransmisión de datos, por ejemplo datos de megabytes por segundo desde un satélite LEO, GEO o desde un avión a tierra a través de otro satélite GEO, para enlaces de banda ancha de multigigabytes sobre miles de kilómetros. Para enlaces espaciales científicos, megabytes por segundo o kilobytes por segundo sobre millones de kilómetros y aplicaciones militares. Redes de área personal, tecnologías por infrarrojos o Bluetooth. Tecnología SOF, Free Space Optic. Denominados enlaces horizontales de comunicación dentro de las mismas capas de la atmósfera terrestres, permanentes o temporales para situaciones de emergencia, de corta distancia para comunicación entre edificios y comunicación de alta velocidad en redes personales de área local óptica inalámbrica. El tipo de pérdidas en los enlaces horizontales dentro de las mismas capas atmosféricas pueden relacionarse al rango meteorológico de visibilidad en unidades de longitud. Actualmente, las zonas del espectro electromagnético que más se usan para transmitir información de forma inalámbrica son las de radiofrecuencia y microondas, y las zonas de luz visible e infrarrojos. A pesar de que el medio comúnmente más utilizado para las comunicaciones inalámbricas hasta el momento es a través de comunicaciones de radiofrecuencia, las zonas de infrarrojos se están volviendo cada vez más populares, llegan a ser la preferida para ciertas aplicaciones. Desde el punto de vista de gestión del espectro, por ejemplo, las zonas de infrarrojo llegan a ofrecer grandes anchos de banda. En la actualidad no se encuentran regulados en todo el mundo. La zona de radiofrecuencia del espectro, por otro lado, se ve más congestionada cada año y la asignación de frecuencias de radio es cada vez más difícil y costosa. Entonces, cuando se presentan los sistemas OWC, Optical Wireless Communication, también conocidos como sistemas de comunicaciones ópticas inalámbricas, los cuales se definen simplemente como sistemas para transmitir información entre dos puntos a través de la propagación de luz en la banda visible e infrarrojos del espectro electromagnético, que carecen de un medio guiado a diferencia de las comunicaciones ópticas a través de la fibra. El caso de la topología no direct, por lo general, consiste en un transmisor que apunta directamente hacia el techo, emitiendo un amplio haz infrarrojo. Desafortunadamente, los enlaces no close, no direct, experimentan altas pérdidas de trayectoria, típicamente de 50 a 70 decibeles para una separación horizontal de 5 metros. El Bluetooth es una de las especificaciones industriales para redes inalámbricas de área personal, que posibilita la transmisión de voz y datos entre diferentes dispositivos mediante un enlace de radiofrecuencias para la banda ISM de los 2,4 GHz. Los principales objetivos que se pretenden conseguir con esta norma son facilitar la comunicación entre equipos móviles y fijos, eliminar los cables y conectores entre estos, ofrecer la posibilidad de crear pequeñas redes inalámbricas y facilitar la sincronización de datos entre equipos personales. Otras aplicaciones de OWC Indoor y OWC de corto alcance son IRMC,
Infrared Mobile Communication. Son estándares implementados por IRDA y utilizados en comunicaciones ópticas inalámbricas de corto alcance, principalmente para el intercambio de archivos entre dispositivos móviles. OBEX, Object Exchanger. Se trata de un protocolo eficiente para comunicaciones binarias que permiten comunicación de manera simples y rápidas, adoptando también algunas aplicaciones de radiofrecuencia. OBEX es comúnmente implementado por dispositivos IRDA. Se utilizan en la mayoría de los teléfonos móviles que soportan infrarrojos, en cámaras digitales, impresoras y en dispositivos portátiles para entornos dinámicos, siendo especialmente usados en aplicaciones punch and pull, que consistían, por ejemplo, en empujar un archivo desde un ordenador portátil hacia otro ordenador o PDA. Ahora les hablaré acerca de la unidad 8, la conexión óptica. Conexiones de los extremos. Los enlaces de comunicaciones ópticas tienen en común con cualquier otro tipo de transmisión unos requerimientos para la conexión entre cables y para la terminación de la línea. La cantidad de conexión entre fibras y un enlace bipunto dependerá de la longitud del enlace entre repetidores y de la longitud que tengan los rollos de cable y de la longitud máxima de cables que sea manejable para tirar una línea. Aunque sea capaz de producirse de forma continua un rollo de 1000 kilómetros de fibra, va a ser difícil que se pueda instalar un enlace de 1000 kilómetros sin partir la fibra. Los trozos tan grandes de fibra tan solo sirven para los enlaces marítimos. Actualmente, los enlaces están en el rango de los 1000 kilómetros para velocidades de transmisión entre 1 GHz y 50 GHz. Y dado el gran desarrollo de la fibra como componente, lógicamente deben ir acompañado por el resto de los componentes necesarios para hacer posible la transmisión. El acoplamiento entre fuente y fibra es una interfaz mecánica. Su función es acoplar la luz que emite la fuente e introducirla al cable de fibra óptica. La potencia emitida en el ángulo alfa medido respecto a la normal de la superficie emisora del dispositivo varía con respecto al coseno del ángulo. Es un esquema de potencia óptica que es posible acoplar a una fibra óptica dependiendo del ángulo de aceptación. La proporción de la potencia óptica acoplada a la fibra PC y la potencia emitida PE depende del diámetro del núcleo de la fibra y de las dimensiones de la superficie emisora, así como de la apertura numérica de la fibra y del perfil del índice de refracción del núcleo y del revestimiento. El dispositivo de acoplamiento detector de fibra a luz también es un acoplador mecánico. Su función es sacar tanta luz del cable de fibra como sea posible y ponerlo en el detector de luz. En las conexiones fibra-fibra se encuentran los empalmes de fibra, donde el alineamiento entre fibras y la pérdida de unión son importantes, ya que la luz guiada ha de salir de una fibra e introducirse en la siguiente. Ya a primera vista parece bastante más complejo que con los conductores eléctricos. Incluso cuando dos fibras están perfectamente cortadas y alineadas, un porcentaje de la luz transmitida por la primera fibra será reflejada al encontrarse con una intercara vidrio o aire. La luz que salga de la primera no podrá incidir sobre la superficie de la segunda debido a la apertura numérica o a errores de alineamiento. Esto tiene como consecuencia dos posibles fenómenos por los que tendremos una atenuación de la señal. El primer efecto se conoce como la reflexión de Fresnel. Los problemas de alineamiento entre fibras, tanto longitudinal como angular o axial, pero no solo los problemas geométricos nos van a afectar, sino también la desviación en parámetros ópticos, como la diferencia de diámetros entre el núcleo o la envoltura, distintas aperturas numéricas, distintos perfiles de índice de refracción y problemas de la fibra, como no circularidad del núcleo, excentricidad del núcleo enfrente de la envoltura, entre otros. Para las pérdidas de uniones de fibra multimodo se han realizado estudios teóricos para calcular las atenuaciones producidas por los distintos tipos de errores de alineamiento. Para las pérdidas de unión de fibras monomodo, como cabe esperar debido a las reducidas dimensiones del núcleo de una fibra monomodo, la atenuación de la señal producida por errores de alineamiento serán mucho mayores que en las de fibra multimodo. Las uniones mecánicas consisten en mantener las fibras alineadas sin cambiar nada en ellas. Puede conseguirse por varios métodos que incluyen el uso de tubos en los que se introduce la fibra o ranuras en forma de V en las que se encastran los extremos de la fibra. Todas estas técnicas buscan optimizar el comportamiento de la unión a través tanto de una correcta preparación del extremo de la fibra como de alineamiento entre ellos.
En términos medios de la atenuación producida por este tipo de uniones en fibras multimodo suelen estar entre el 0,1 y 0,2 decibeles, lo que es mejor que se consigue mediante conectores. Conexiones móviles. Los conectores desmontables tienen una mayor complicación, ya que deben mantener la mínima atenuación en numerosas conexiones y desconexiones. Por lo tanto, el diseño del conector debe permitir la conexión y desconexión sin problemas de alineamiento. Este proceso mecánico es fácil ver que puede llevar a la degradación de la unión. Para mantener las características óptimas de los conectores, también deben protegerse de los extremos de la fibra del daño que puedan sufrir al manejarlos. Deben ser insensibles a factores ambientales como la humedad o el polvo, y deben soportar la tensión del cable. También deben, idealmente, ser un componente de bajo costo y permitir que la conexión sea de forma simple. Los más utilizados son los de proximidad. Vamos a describir brevemente los conectores de camisas concéntricas. Es un conector simple, de fibra desnuda, que está pegada a una ferrura, cuyo agujero central tiene un diámetro de la fibra. Una vez fijada la fibra, se introducirá un cilindro de guía de precisión que permite que los extremos de la fibra estén pegados. Una vez colocado el conector, se fija mediante un mecanismo de retención que puede ser un muelle. Para este tipo de conectores es muy importante que los extremos de la fibra sean suaves y perpendiculares al eje de la fibra. Para conseguir esto, se puede hacer de varias formas. Clivando la fibra antes de introducirla a la ferrura, introducir la fibra a la ferrura y clivándola después, justo al final de la ferrura, o utilizando cualquiera de los métodos anteriores y después pulir la fibra hasta que quede justo en el extremo de la ferrura. En los conectores móviles se encuentran los conectores de haz expandido, donde el uso de la óptica convierte el alineamiento entre conectores en algo mucho menos crítico. La distancia entre fibras ya no es importante, mientras que antes era crucial. Pero por supuesto esto no es gratuito y se hace expresar de una de las exigencias angulares mayores. Este tipo de conectores son muy útiles para conexiones de múltiples fibras y para placas de circuitos impresos donde los alineamientos laterales y longitudinal son difíciles de conseguir. Estos conectores tienen como ventaja la utilización de que sus resultados son muy repetitivos y consiguen sin problema atenuaciones menores a 0,5 decibeles. Un acoplador de fibra es un dispositivo que permite distribuir la luz de la fibra principal a un grupo de fibras. Suelen ser dispositivos pasivos, en los que la potencia se transfiere por uno de estos métodos, a través del núcleo de la fibra mediante la unión de varios núcleos al primario, o a través de un eje perpendicular a la fibra mediante la conversión de modos guiados por el núcleo en modos que escapan del núcleo y pueden pasar a otras fibras a través de una interacción superficial. La descripción anterior de acopladores es la primera que apareció, aunque después surgieron muchos otros tipos de acopladores, que llevan el nombre de acopladores multipuertos y que pueden ser divididos en tres grupos. Número 1. Acopladores de 3 a 4 puertos que se usan para la distribución y combinación de potencia de la señal. Número 2. Acopladores en estrella que se usan para distribución y combinación de multipuntos. Y número 3. Dispositivos multiplexores y demultiplexores de longitud de onda WDM, que son una forma especializada de acoplador diseñada para permitir que una fibra en la que se transmite en paralelo un número de longitudes de ondas pueda combinarse o separarse. En la imagen que se muestra tenemos en la parte superior acopladores de 3 puertos. Le siguen los acopladores de 4 puertos, después los acopladores en estrellas y por último los multiplexor o demultiplexor de longitud de onda. Para finalizar, les hablaré acerca de la terminación de un cable en un panel de conexiones, que es la configuración más moderna. Proporciona una conexión e identificación rápida y fácil de la fibra y permite la conexión con un cordón de conexión o un latiguillo. En un panel de conexiones, la fibra óptica del cable se empalma a los latiguillos, que a su vez se conectan a los adaptadores de cabecera del panel de conexiones. Esta técnica funciona mejor con la fibra multimodo, en cambio, para la fibra monomodo puede no ser tan factible.